Bueno, siguiendo la dinámica de videos informativos de apoyo al estudio de preparatoria abierta, ahora nos enfocamos a lo que es el Plan 33, en el módulo 64 de Historia de México del siglo XX. Am, pues uno de los puntos más importantes donde los alumnos tienen algunas dudas, ¿no? Es en la unidad número 13 del libro, ¿no?, de Historia de México, precisamente haciendo alusión a los gobiernos de Juárez y Lerdo. Es importante tener en consideración que, que es un tema transitorio y es complementario precisamente entre lo que es prácticamente la Guerra de Reforma, la Constitución de 1857 y la intervención francesa, ¿no? Es una cuestión ahí importante señalar que hay que tener en cuenta precisamente para tener una contextualización histórica más prudente al momento de hacer este análisis. Ahora, el material, el texto, ya tiene bastantes años, por eso, pues precisamente ya ha sido superado historiográficamente. Sin embargo, pues es importante que lo tomen en consideración, porque de ahí se toman las preguntas del examen, del Plan 33, ¿no? Ahora, entrando en materia, precisamente, es importante que el alumno considere los siguientes puntos cuando estemos hablando de la decimotercera unidad, ¿no? Y pues los gobiernos de Juárez y Lerdo, precisamente, están enfocados a la cuestión de la reconstrucción del país, ¿no? Es una cuestión importante señalarla, precisamente, sobre todo enfocado a Juárez, porque hace reorganizaciones del ejército, es lo primero que empieza a establecer. Precisamente si encontramos en la historia del siglo XIX en México una desorganización en el ejército tan grande, que incitó a bastantes rebeliones de generales, de gobernadores y de más caudillos, ¿no? Entonces la organización del ejército era de suma importancia. Es importante señalar, ¿no?, que en el periodo constitucional de Juárez se hacen modificaciones precisamente a, aprendiendo de la guerra civil que sufrió México durante la guerra de Reforma, ¿no? Y bueno, precisamente pues las reformas precisamente encaminadas a establecer el equilibrio en el poder ejecutivo llevaron precisamente también a que hubiera una organización en el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, los problemas con Juárez precisamente este, se ven muy marcados al momento de sus reelecciones, ¿no? Muchas veces pensamos que Juárez, nos quedamos con una parte de la historia oficial, ¿no? Muy, muy referente a Juárez como un gran presidente, como una persona de sumo respeto, ¿no? Sin embargo, en el plano político tuvo que jugar sus cartas, ¿no?, en términos de permanencia en el poder, ¿no?, como los demás presidentes lo hubiesen hecho en ese momento, ¿no? Y bueno, el Congreso declara a Benito Juárez presidente de la República por tercera vez en el periodo del 67, 1867 a 1871, ¿no? Y ya como vicepresidente a Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Eh, bueno, que precisamente eh, pasan este tipo de cuestiones porque para la Constitución del 57 tenemos que es operativo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia asuma como presidente de la República en caso de que el presidente en turno sufra algún percance o sea destituido, ¿no? Entonces es importante, aquí ojo, revisar qué legislación de sucesión presidencial existe para la época, porque eso nos va a explicar quién asume el cargo al momento de la ausencia del presidente en turno. Y esto nos va a esclarecer muchísimo más y vamos a entender más este detalle y de manera más explícita cómo fueron las sucesiones presidenciales, sobre todo del periodo de Juárez y de Lerdo, ¿no?, posteriormente con los otros presidentes. Sobre todo, ya lo veremos, la disyuntiva ahí que hubo con Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, hay que señalar que para el caso de 1869, ¿no?, ya había muchas sublevaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, señala el texto, en San Luis Potosí, ¿no?, por supuesto,
Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, ¿no? Y bueno, demás sublevaciones, ¿no? Es importante, ¿no?, mencionarlo, porque a lo mejor ahí se obvian mucho estos datos, pero en el examen vienen las preguntas con mayor peso, ¿no? Precisamente haciendo alusión a esta circunstancia. Y sobre todo porque muchos alumnos dejan de lado estos datos en los cuestionarios, que son evaluaciones este, parciales antes de un examen, ¿no? Y bueno, precisamente ahí tenemos que se empiezan a gestionar estos planes de sublevación contra Juárez al momento de las reelecciones, sobre todo la última reelección, porque se tenía la idea de que la reconstrucción del país para Juárez era lo más importante en términos de estabilidad económica, política y social. Ahora, su explicación tiene cierto sentido en términos de que se venía de una guerra muy cruenta con los franceses, y que a pesar de la victoria mexicana, finalmente, y de la derrota del Segundo Imperio de Maximiliano, pues el país quedó mermado completamente en términos económicos, en términos políticos, y entonces Juárez tenía la idea de la estabilidad a través de las reformas al ejército y a través de reformas económicas y reformas inclusive educativas. Pero es importante señalar que mientras esto ocurría, ya existían sublevaciones importantes. Por ejemplo, tenemos con Porfirio Díaz el Plan de la Noria. Su primer plan para tomar el poder por la fuerza militar y además como una forma de organización precisamente, ¿no? De una nueva forma de llevar las riendas públicas de México. Pero hay que señalar, ¿no? El plan de la Noria es un plan fallido por múltiples motivos. El plan de la Noria es un plan fallido porque después se confunden con otro plan que veremos en Tuxtepec. Entonces, el plan de la Noria es fallido. Precisamente Díaz no tiene el apoyo requerido, no tiene la organización, una organización importante para llevar a cabo esta sublevación e incorporar a otros generales que lucharon con él en diferentes fases de su vida como militar, ¿no? Además que hay que señalar, ¿no? Díaz ya tenía un respeto muy importante, sobre todo a finales de la década de los 60 del siglo XIX. Y bueno, entre que suceden estas cuestiones, el plan de la Noria, Juárez fallece, ¿no? Y ahí tenemos una cuestión importante, porque para 1872, ¿no?, con la sorpresa de la muerte de Juárez, híjole, pues hay todo un movimiento importante en la política nacional. No solamente fallece un presidente, fallece lo que es considerado un héroe, un benemérito de la patria, un republicano muy importante, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y entonces, pues bueno, tiene que asumir las funciones Lerdo, ¿no?, como presidente interino. Y después, bueno, como presidente, ¿no? Y bueno, después ya con unas elecciones, precisamente Lerdo es electo presidente constitucional en el 72, ¿no?, precisamente para el periodo cuatrienio del 72 al 76, 1872-1876. Y bueno, ¿no?, como tal, hay rebeliones precisamente, ¿no? Hay rebeliones en contra del gobierno de Lerdo, ¿no?, porque se le conoce como un presidente débil, ¿no? Un presidente débil, el cual para muchos exmilitares, ¿no?, de armas tomar, pues se les hace más sencillo una sublevación que subordinarse al poder del presidente electo. Pero bueno, también hay que entender que hay una cuestión, ¿no? O sea, Lerdo nunca fue militar, nunca fue ahí, nunca fue un líder carismático en términos weberianos. Fue más de planificación. Entonces es importante señalarlo, ¿no?
Sin embargo, llevó a cabo reformas, ¿no? Como la política ferrocarrilera, ¿no? Para 1873, este, hizo reformas, ¿no? Hizo reformas, trató de gobernar en ese sentido reformista, ah, y bueno, pues fue un anticlerical, definitivamente de esta línea liberal que se tuvo precisamente de la aplicación de las leyes de reforma, ¿no? A rajatabla, y eso le llevó rebeliones en términos de los religiosos en México. Y pues bueno, ¿no? También se enfocó mucho a la cuestión de la reconstrucción económica. Recordemos lo que ya habíamos dicho de la revolución, perdón, de la rebelión, las rebeliones de los gobiernos de Juárez encaminados, ¿no? A sanar las finanzas públicas, ¿no? Aquí ya podemos ver inclusive una transformación en términos industriales, ¿no? Una reforma, este, a una transición industrial caracterizada por la supresión del sistema de gremios, es importante, ¿no? Y el cambio de las relaciones entre patrones y trabajadores, aunque hubiese sido de una manera un poco más bien lenta, muy lenta. Y bueno, por supuesto, movimiento intelectual, ¿no? Lerdo fue representativo de la generación de intelectuales y políticos liberales de la época, ¿no? Precisamente por eso se destaca este, como un reformista en términos, ¿no? En términos educativos. Por allí es importante señalar qué es el contexto de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Ahí con Gabino Barreda. Es importante para el examen, por eso lo estoy señalando, que ese es el contexto. Ahora, ahí está el gobierno de Lerdo, en términos muy genéricos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo se está generando la segunda rebelión de Porfirio Díaz, ¿no? La revolución de Tuxtepec, la cual, hay que decirlo, es triunfadora. O sea, la rebelión de Díaz y la de Tuxtepec le sale bien a Díaz y precisamente es la que lo lleva al poder. Y bueno, el plan de Tuxtepec precisamente comenzó como un movimiento local, ¿no? Este, pero a diferencia del plan de la Noria, ¿no? Tuvo un mayor alcance porque ya partía de nodos regionales precisamente desde el norte del país hacia el sur. Y el plan de la Noria se quedó estancado en el sur del país, ¿no? No tuvo mayor implicaciones, por eso no tuvo el apoyo de fuertes militares que le pueden ayudar a Díaz. En este caso del plan de Tuxtepec, logró ese apoyo, ¿no? Y bueno, precisamente por los planes de Lerdo eran la reelección y Díaz tenía la bandera de la no reelección. Eso fue como su argumentación principal. Y bueno, este, también por ahí tenemos que José María Iglesias, ¿no? Este, como presidente de la Suprema Corte, aspiraba a la presidencia de la República, estando Lerdo como presidente. Entonces, al momento de que Lerdo se va del país, ¿no? Iglesias, pues en términos genéricos tendría que pasar a la presidencia de la República y tal vez de ahí pedir elecciones y postularse como tal, pero es el momento en el que este, Porfirio Díaz triunfa con el plan de Tuxtepec y asume, ¿no? Asume la presidencia interina de Díaz, ¿no? Que posteriormente este, se convierte ya pues en un presidente electo, ¿no? Y bueno, Lerdo salió de la capital en noviembre del 76, 1876, para exiliarse, ¿no? A Estados Unidos. Y Porfirio Díaz hizo su entrada en la capital, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? El apoderamiento a partir del poder político de Díaz en el plan de Tuxtepec, porque luego se confunde el plan de Tuxtepec y de la Noria, ¿no? Y bueno, este, les invito a que lean el material complementario precisamente para poder tener una contextualización, ¿no? De el plan de Tuxtepec, ¿no? Reformado precisamente en Palo Blanco en marzo del 76.
es importante que se lean los artículos del Plan de Tuxtepec que van a explicar un poquito de la argumentación de Porfirio Díaz al asumirse a la presidencia y luego a la elección como presidente, ¿no? Es importante que tengamos ese tipo de cuestiones ahí. Ahora, yo les pido una cuestión, ¿no? Que hay que reflexionar en los siguientes términos. Es muy importante que reflexionemos en los siguientes cuestionamientos. ¿Con qué problemas tuvo que enfrentarse Juárez después de la caída del imperio? ¿No? Eso ya empezamos con la reflexión. Segundo, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la obra reconstructiva de Juárez? Tomen 5 puntos más importantes. ¿En qué consiste el carácter civilista de los gobiernos de Juárez y Lerdo? Ya lo analicemos a partir de sus reformas y de sus proyectos, ¿no? ¿Cuáles fueron las características del desarrollo industrial y ferrocarrilero de esa época, ¿no? Cómo empezaron a hacer esas modificaciones a partir de una constitución liberal con tintes de reformas económicas, que es la del 57. ¿Qué causas motivaron los intentos reeleccionistas de Juárez y Lerdo? No solamente que fuesen tiranos que se quieren reelegir como tal, sino que tienen una concepción de que necesitaban la república, presidir la república, ser presidentes de la república, precisamente para guiar el desarrollo y la estabilidad de la nación, ¿no? Y obviamente, ¿no? ¿Qué principios invocaba Porfirio Díaz en sus rebeliones contra Juárez y Lerdo, ¿no? Los puntos opuestos. Ahora, aunque estamos viendo que Díaz estuvo en contra finalmente de los gobiernos de Juárez y por supuesto de Lerdo, son de la misma línea política, liberal. Incluso Porfirio Díaz, después se analizará, tuvo una corriente más purista en la línea liberal. Sin embargo, pues ya veremos cuáles son sus contrastes, ¿no? Pero es importante que no pensemos que uno era conservador y el otro liberal, ¿no? Todos estos son de una generación completita de liberales. Y bueno, mi invitación precisamente a que lean el texto completo, no se brinquen uh, párrafos, no se brinquen esas cuestiones, hagan un listado, ¿no? Hagan un listado precisamente de los conceptos más importantes que ustedes consideren. También hay que anotar las preguntas para que se las puedan hacer a sus asesores académicos y puedan darles respuesta previo al examen, ¿no? Con tiempo para que tengan el estudio más completo y tengan mejores posibilidades, ¿no? Entonces terminamos precisamente sobre esta, la decimotercera unidad, los gobiernos de Juárez y Lerdo, y estaremos viendo los siguientes unidades.